Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Me preguntaron, estaba hablando vía inbox con uno de sus compañeros. Todavía en el hospital en San Juan de Dios no hay estudiantes. Recién han entrado nuevos residentes, están los internos, pero todavía en la sala de cirugía no hay estudiantes de ninguna universidad, porque ahí ya también hay un docente, hay dos docentes de la UCEBOL, hay un docente de la UDABOL y hay otros dos de la Católica. Ya así que ninguno está pasando clases por el motivo por esto, ¿no? De la pandemia. Así que vamos a ir viendo si nos liberan, porque ha habido una ordenanza de docencia del hospital, de que todavía no los estudiantes, de docencia y epidemiología, pero vamos a darnos los modos, aunque sea si no lo liberan hasta finalizar semestre, ir aunque sea de 2 en 2, o ir viendo de acuerdo a la apelación de nota que saquemos el primer parcial y poder ver algo, ¿no? Igual en este momento en el hospital están en paro, así que no se está operando paciente. Bueno, eso era para informarles, el comunicado diario, el aviso dominical. Vamos a ir hablando ahora, hemos hablado ya lo que era un resumen de todo lo que va a consistir más o menos este semestre y le hemos explicado que ustedes van a empezar a tener en contacto con el paciente o deberían empezar a tener contacto con el paciente y ya han dejado ya todas las partes o todas las materias donde netamente el manejo a veces es más teórico, no relacionado tanto así a la práctica diaria. No quiere decir que bioquímica no está mal aprendido. Ustedes van a empezar, le empiezan a ver en este semestre y le empiezan a ver con semiología, radiología, clínica quirúrgica y otras cosas más, ¿no? Y luego se van a ir repitiendo temas que lo van a ir repitiendo. Vamos a hablar de ciertas patologías o ciertos temas este semestre, el otro semestre lo va a volver a hablar las mismas patologías o temas, ¿no? Normalmente en la parte quirúrgica o también en la parte clínica son como 10 o 15 patologías que ustedes van a ir casi repitiendo todos los días y todos los años. Bueno, estamos hablando de la importancia de todo lo que era el manejo clínico, la investigación, el interrogatorio y cómo afecta eso al campo quirúrgico. Nos afecta mucho, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener buenas habilidades semiológicas, buenas habilidades investigativas para poder llegar a buscar los síntomas y signos que nos orienten a un diagnóstico de la patología de la cual nosotros estamos sospechando y poder dar un diagnóstico oportuno y un diagnóstico eficaz, ¿no? Que es al final lo que nos va a ir diferenciando poco a poco en el ámbito laboral. Ahora, en base a eso, nosotros cómo lo vamos a aplicar en cirugía, porque el pilar fundamental de todo lo que son las ramas clínicas y también quirúrgicas es la semiología y la anamnesis, ¿no? Nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Lo aplicamos en la fase quirúrgica, ¿no? Dentro de la fase quirúrgica o del acto operatorio en sí, va a conllevar 3 fases. La fase preoperatoria, la fase transoperatoria o intraoperatoria y la fase posoperatoria. Bueno, entonces, de estas, ¿cuál se considera la fase más importante o que le dan más realce? Consideramos también la fase preoperatoria una fase muy importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros damos un diagnóstico certero en base a la anamnesis y al análisis de los estudios clínicos e imagenológicos que hemos solicitado. Acá vamos a ver las tomografías, vamos a ver las ecografías y otros estudios, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ha pasado, o ya lo van a ir escuchando, normalmente no es por desprestigiar a nadie, pero en donde ofrecen cirugías baratas, dice que entramos a operar el apéndice, no era apéndice, pero bueno, ahí estaba la vesícula, te le sacamos la vesícula de paso. ¿No? Eso lo van a ir viendo muy frecuentemente en nuestro medio porque lamentablemente la cirugía ha ido prostituyéndose de los precios y cada vez
por tratar de ganar un poco más, no estamos dando diagnósticos certeros, ¿no? No nos pasa nada o no les pasa nada hasta que tienen problemas médico-legales, ¿no? Igual por eso nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis de todo esto. Entonces, toda intervención o todo acto quirúrgico es considerado una agresión al organismo, es una noxa, un trauma, ¿ya? Entonces, toda intervención tenemos que ir controlándola lo que más, pero evitando complicaciones y pero evitando eventos que se nos escapen a las cosas que hayamos pensado nosotros en el acto quirúrgico, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ir viendo que como toda cirugía es un trauma, una agresión al cuerpo, ir disminuyendo la menor posibilidad de que nos afecte ese trauma. Ir que el paciente entre hidratado, que el paciente entre compensado y un montón de cosas para que nosotros no tengamos malentendidos, ¿no? Entonces, todo esto acá debemos de ir anteponiéndonos y ir preveyendo todos estos casos, ¿no? Bueno, estamos hablando de la fase preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. ¿Qué conlleva todo esto, no? Que nosotros tenemos que analizar como equipo quirúrgico antes de entrar al quirófano, ¿no? De nada sirve que abramos el abdomen, bueno, no era la vesícula, no es el apéndice, ¿y qué es? Entonces, aunque ustedes no lo crean, a veces ha pasado que se llaman colegas y mira, te envío estas imágenes porque acá adentro no hemos encontrado nada, ¿no? Y lamentablemente, penosamente, las imágenes deberían ser un plus, pero ahora son condenatorias. ¿Por qué? Porque varios médicos cirujanos a veces no saben interpretar una tomografía, están esperando el informe del médico imaginólogo, están en su derecho, pero bueno, a veces no saben leer el informe. Entonces, nosotros, si pedimos estudios imaginológicos en una fase preparatoria, tenemos que analizar todo, la clínica, los laboratorios, la tomografía, para llegar a un diagnóstico preoperatorio oportuno e eficaz. Ya para evitarnos sorpresas cuando hayamos abierto al paciente. Y no nos olvidemos que un paciente que no entiende su patología y no le hemos explicado su enfermedad, nos va a hacer problema. ¿Ya? Entonces, mientras el paciente mejor entendido esté de su patología o enfermedad, tenemos menos probabilidad de que tengamos problemas médico-legales, porque nadie es loco como para ir a entrar y hacerle daño al paciente, ¿no? Pero a veces los pacientes no te entienden y no te comprenden porque no sabían que era su enfermedad. Entonces, ¿no? Señor, usted tiene un tumor, un CA de vesícula, probablemente vamos a intentar sacarle la vesícula, pero si es un CA de vesícula solo vamos a tomar una muestra y veremos en un segundo tiempo se le hace otra cirugía o intentamos en este primer tiempo sacarle todo, pero puede ser que usted tenga fístula biliar, cosas así. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que ir explicándole al paciente. Entonces, ¿en qué conlleva toda esta fase? Conlleva una valoración clínica y una valoración paraclínica. ¿Qué quiere decir eso? Todos los otros estudios imaginológicos, laboratoriales, que nosotros tenemos que pedir para un paciente para cuando va a entrar a cirugía. No nos olvidemos que también existe cirugía programada, cirugía de emergencia y urgencia, ¿no? Dentro de la cirugía programada tenemos que cumplir ciertos requisitos que lo vamos a ir viendo, valoración cardiológica, ciertos estudios previos, ciertos laboratorios previos. ¿Por qué? Porque en ese momento no está en riesgo de vida del paciente, ¿ya? Pero si el paciente llegara con un choque hipovolémico, estuviera choqueado por un trauma hepático, se nos está muriendo, entonces acortamos los tiempos y nos subimos al quirófano de emergencia. Bueno, entonces esto inicialmente nos va a llevar también a dos fases, la fase diagnóstica y una fase de preparación. En esta fase nosotros vamos a ir viendo, solicitando los laboratorios, cuando ya tengamos la enfermedad o el diagnóstico, vamos a prepararlo al paciente, ¿no? Ya sea viendo su estudio nutricional, su estado nutricional,
viendo si vamos a ocupar otros elementos de energía que normalmente no ocupamos en la cirugía. Si vamos a necesitar sangre, todas esas cosas también las vemos en esta fase, en la fase preoperatoria. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de la fase preoperatoria? No se Doctor, escucha, doctor, perdón. no se escucha bien su audio. ¿Ahora me escucha? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, doctor. Ahora sí. Voy a poner los auriculares, que se me descargaron la batería. Hola, hola. Hola. ¿Ahora mejor? Sí, doctor. Dale, genial. Cualquier otra cosa, si hay inconveniente, avísenme, por favor. Ya no hay ningún problema si me cortan o levanten la mano como uno de sus compañeros y no hay ningún problema. Bueno, bueno, lo repito entonces. Entonces, el objetivo principal de esto es reducir la mortalidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, estudiando bien al paciente en la fase diagnóstica y preparándolo, preparemos sangre, preparemos que el paciente va a estar en ayuno 3, 4 días posterior a la cirugía, vamos a reducir las complicaciones hospitalarias, las complicaciones quirúrgicas, por eso es una de las fases más importantes. Ya que acá nosotros podemos prever todo. ¿Por qué? Porque algunas cosas, vamos a tener intercorrencias en quirófano, sí, las vamos a tener, pero son cosas adherentes al acto quirúrgico netamente, ¿ya? Que se nos pueden ir complicando, pero tenemos que ir preveyendo todo eso antes de entrar al quirófano. Bueno, le voy a hacer una petectomía derecha, sé que me va a sangrar, bueno, le voy a pedir 4 de sangre, 3 de plasma, una vía central para controlar la presión venosa central, una vía arterial para controlar la presión arterial invasiva. Todas esas cosas las vamos viendo en esta fase. ¿Ya? Entonces, el concepto de todo esto que es prevenir el eventual desarrollo de complicaciones. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Reducir mortalidad para prevenir el eventual desarrollo de complicaciones, ya sea transoperatoria o postoperatoria. Bueno, continuando. La importancia de esta valoración preoperatoria nos va a hacer que la mayoría de las complicaciones son previsibles. ¿Qué es lo que estamos hablando todo este rato? Nosotros sabemos con el acto quirúrgico qué tipo de complicaciones podemos llegar a tener o se nos pueden llegar a presentar. Entonces tenemos que ir preveyendo todo esto para que no sea una sorpresa cuando hayamos empezado en el acto quirúrgico. Y esto tenemos que guiarnos o pedir varios elementos de pruebas diagnósticas y unas estrategias de tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué pensamos hacer antes de entrar al quirófano? Normalmente los estudios, tenemos estudios de rutina. Un ejemplo, para todo paciente que se va a operar de una cirugía programada, hemograma, creatinina, urea, glicemia, TP, INR, esos son los elementos básicos, ¿no? Grupo sanguíneo ahora, y ahora a todo paciente se le pide serología VIH. Y ahora, en el contexto de la pandemia, a todo paciente que va a entrar al quirófano, se le pide su prueba de COVID, test de antígeno y prueba de anticuerpos. Ya, ahora en este momento se está haciendo así en el hospital. Y pasan 7 días y ese paciente y otra vez le vuelven a hacer la prueba de antígeno nuevamente en el hospital. Ya, las pruebas diagnósticas nos van a llevar a un cambio de manejo clínico, ya sea si descubrimos que el paciente no sabía que era diabético, es diabético, bueno, con el médico endocrinólogo. Es hipertenso, con el cardiólogo, ¿no? Otra alteración, vamos a ir subsanándolo, vamos a ir trabajando en equipo con las cosas que vayamos descubriendo eventualmente. ¿Ya? Porque todo esto es la evaluación preparatoria, ¿no? Hemos hablado de la importancia de la historia clínica que ustedes la van a ir viendo en semiología. Por eso nosotros decimos que estas materias van de la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica normalmente nosotros hablamos de semiología. Nos dábamos 2 clases prácticas netamente hablando de semiología del dolor. ¿Por qué? Porque
a veces no lo llevaban en semiología o para las prácticas ya tenemos que tener un poco de semiología básica o los conceptos, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y también el examen físico, eso lo vamos a ir viendo con ustedes, ya sea mediante los videos que tenemos, que lo habíamos puesto en los anteriores grupos, o presencialmente en el hospital, digo, en el hospital. Bueno, los exámenes de laboratorio, gabinete, exámenes de laboratorio, el que tengan que pedirle, siempre y cuando sea preoperatorio, ¿ya? Y así es en emergencia o es una urgencia. Llega un paciente al hospital con apendicitis, hemograma, creatinina, TPINR y nada más. A lo mucho eso, lo preparan y lo suben al quirófano. ¿Por qué? Porque vamos a ver si el paciente va a necesitar sangre, si el paciente va a necesitar plasma, si el paciente no está séptico. Y todo eso lo vamos a ir viendo en ese momento. Eso es una cirugía de urgencia. Ya si el paciente me llega sangrando, hipotenso, choqueado, le pongo 5 vías y subo netamente al quirófano a operarlo, ¿no? Ya, ahí nos cambia. ¿Por qué? Porque está en riesgo de vida del paciente y nos obviamos todos los otros pasos que estamos hablando hace rato, ¿no? Bueno, también tenemos que ver el análisis de la patología, si vamos a operar un posible tumor, va a necesitar biopsia por congelamiento, no va a necesitar biopsia por congelamiento, y todas esas cosas nosotros la vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, luego evaluar riesgo-beneficio, a veces en las personas añosas conlleva hacer una cirugía o no. Lea un ejemplo, un portador de colostomía, le hago una cirugía de restitución, el paciente tiene 85 años, está disproteinémico, está malnutrido. Si le hago la cirugía de restitución, puede ser que me filtre y se me muera el paciente por la contaminación fecal y haya podido vivir tranquilo 5 años más con su bolsa de colostomía. Todas esas cosas nosotros las vamos a ir viendo y vamos a ir aplicándolas y conociéndolas de acuerdo a las patologías que van a ir viendo ustedes en el transcurso de este tiempo, ¿no? Bueno, es la intervención, ¿cuál es la intervención más conveniente? ¿Es necesario hacer la colostomía? ¿No es necesario hacer la colostomía? Entonces, vamos a ir viendo qué procedimientos se hacen o no se hacen, ¿no? Todo eso ustedes lo van analizando en esa fase, ¿no? Y también no nos olvidemos de hacer firmada el consentimiento informado y hacerle explicar bien al paciente que todo procedimiento quirúrgico, por más simple que sea, se puede complicar, ¿ya? No nos olvidemos, a veces nosotros pecamos en nuestra soberbia y decimos, no, esto es fácil, son 2, 3 horas y ya estamos y usted va a estar afuera y va a estar en su casa. Entonces, al hacer todo eso, nos vamos complicando, ¿ya? Perdón. Bueno, el screening laboratorial que vamos a ir pidiendo, vamos a ir viendo con los laboratorios que ya les mencioné básicos. A veces si no tenemos una enfermedad conocida, debe ser ajustado a las cosas necesarias, como le dije. Una cirugía de vesícula, hemograma, creatinina, TPINR, glicemia, todas las cirugías programadas, glicemia y su hepatograma, ¿no? TGO, TGP, bilirrubina. Si vamos a operar un paciente de colon, ya no le pedimos hepatograma, le vamos a pedir hemograma, creatinina, glicemia, TPINR y proteinograma, ¿no? De acuerdo a las cirugías que vamos pensando, vamos a ir pidiéndole esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos laboratorios básicos nos va a saltar si es diabético o es proteinémico, o tiene un hígado graso, o tiene alterado el hígado, o otras cosas más, nos va saltando de acuerdo a la patología que pensamos operar, vamos enfocando los laboratorios. Ya, entonces, todo esto nos va a permitir disminuir los factores comórbidos preoperatorios, ¿no? Tenemos que ir viendo todas esas cosas, ¿no? Los pedidos de laboratorio para cirugía programada, todo lo que podamos pedir mientras podamos estudiar al paciente. Mientras se pueda estudiar al paciente, lo seguimos estudiando y mientras no, si es una cirugía de emergencia, se entra al quirófano a operar. Soltando ciertas cosas, pidiendo ciertas cosas básicas. Bueno. Exámenes complementarios. ¿Qué exámenes complementarios, aparte de tomografía y todo lo demás, ecografía, resonancia, tenemos que pedir y son de rutina en cirugía programada? Tenemos el electrocardiograma y una radiografía de tórax. Electrocardiograma y radiografía de tórax le pedimos a todos los pacientes de cirugía programada para ver si no tienen alteraciones cardíacas, insuficiencia cardíaca congestiva, no tienen ningún infarto. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a servir para que nos informe y nos hagan el riesgo quirúrgico. Todo paciente que entra a quirófano en cirugía programada tiene que tener riesgo quirúrgico, no puede entrar sin riesgo quirúrgico.
¿Ya? Esto nos lo va a pedir el médico clínico, nos lo va a pedir el anestesiólogo, bueno, cirugía programada nos los va a pedir en el hospital, ¿no? A veces en las clínicas privadas obvian ciertas cosas, pero si ustedes pueden hacérselo, pídanselo. Nunca está de más encontrarse con sorpresas, ¿no? Bueno, y esto va a depender del paciente, de la patología y del acto quirúrgico, ¿no? El riesgo quirúrgico depende del paciente, vamos a ver por la edad, por el embarazo, estado nutricional, demás cosas. La patología, si es una peritonitis, choque hipovolémico, un politraumatizado, y de anestesia, un acto dependiente de la operación, qué tipo de anestesia va a ser, un bloqueo troncular, va a ser una anestesia general, un bloqueo periférico, todas las demás cosas las vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si son bloqueos, a veces la cirugía es menos compleja, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo lo especifica o cómo lo demuestra? Lo demuestra con el índice de Goldman, que es el riesgo cardiológico. Ya en el índice de Goldman vamos a ver los antecedentes, edad, infarto, miocardio. Esto nos va a dar un puntaje máximo de 53, y esto para qué nos va a permitir para especificarlo en paciente en 4 escalas, ¿ya? Escala 1, riesgo de complicación cardíaca o muerte 0.9, escala 3, 16% de riesgo de complicación cardíaca o muerte, y la 4, 63.6. En la escala 1 es sin control cardiológico, en la escala 2 solo ponen control con osciloscopio, escala 3 ya es cirugía con cardiólogo intraoperatorio, y escala 4 no se aconseja solo en caso de compromiso de vida del paciente, que es lo que estábamos hablando anteriormente. El cardiólogo dice, bueno, este paciente está muy complejo, tiene arritmia, yo no te aconsejo operarlo, a no ser que se vuelva una emergencia. Y si no se vuelve una emergencia, primero solucionele todo lo demás del corazón. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir viendo si es necesario o no es necesaria la cirugía, conociendo todas estas cosas. Ustedes van a ir llevando de la mano igual en cardiología, todos ruidos sobreagregados, patología cardíaca, y van a ir uniendo los conocimientos y los conceptos que van aprendiendo en diferentes materias para así poder tener un concepto unificado con el manejo de las patologías. Bueno, esta es una ficha de un checklist que hay en todos los hospitales. En nuestro hospital es así de pobre en la fase preoperatoria, pero siempre tenemos que tener un checklist preoperatorio y un checklist intraoperatorio o en quirófano, que normalmente se llama cirugía segura, ¿no? Que lo enfatiza mucho el control de calidad del CDE, del Servicio Departamental de Salud. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. Ya ha pasado recientemente en el medio que a veces los cirujanos se confunden del lado quirúrgico del paciente, se operan otros pacientes. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que estamos acostumbrados? Nosotros llegamos directo al quirófano, está todo pintado y nos ponemos a operar, ¿no? Entonces ahora la enfermera te dice, bueno, nombre del paciente, tanto. ¿Revisan la historia? ¿Tiene historia clínica? Sí. ¿Están los estudios imunológicos? Sí. ¿Están del lado correcto? Sí. ¿El lado que se va a parar es el lado correcto? Sí. Entonces vamos marcando, tiqueando todo eso para evitarnos complicaciones, ¿no? Entonces todo esto lo preparamos ¿para qué? Para que el paciente entre a quirófano, ¿no? El paciente tiene que estar con todas las medidas completamente evaluado al entrar a quirófano. ¿Ya? De que eso no nos va a disminuir que a veces tengamos complicaciones que se nos han presentado en quirófano por el acto quirúrgico o la misma patología, pero haciendo todas estas cosas, conociendo todos estos conceptos, nosotros podemos disminuir el porcentaje de complicaciones. Bueno, preguntas, dudas que tengan. Está bueno, doctor. ¿Alguna duda? Ya, como ustedes hemos empezado, creo, una semana después del otro grupo. Ya la otra clase nos vamos a nivelar con 2 temas, porque el otro es con los intraoperatorios y postoperatorios. ¿Para qué? Porque les voy a dar un caso clínico para que lo vayan elaborando en base a estos 3 temas que estamos llevando. ¿Ya? Igual les voy a ver la posibilidad si podemos subir un video sobre ese caso clínico que les voy a pasar y los requisitos que tiene que cumplir para elaborar ese caso clínico. Bueno, ni bien yo tengo una respuesta del hospital para las prácticas, yo les voy a avisar a ustedes.
Así que les pido paciencia, por favor, con eso. No es culpa de la universidad. En algunos hospitales creo que están yendo a hacer prácticas de manera muy reducida, pero están yendo. Nosotros esperemos volver, no sé, el transcurso a finales de abril, por lo menos, o principios de abril, a ver qué nos dice docencia, o cuando ya todos estén vacunados, eso vamos a verlo. Los médicos, ¿no? Y bueno, les voy avisando. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar, consultarla vía inbox o a mi teléfono. ¿Está todo claro? Sí, doctor. Vale, entonces el próximo martes tenemos una maratónica. Nos vemos, chicos. Cuídense. ¿Esta es la Claro. primera aula que usted pasa? Dime, perdón. ¿Esta es la primera aula que usted pasa? No, la segunda. La primera fue una clase de introducción que es un resumen de estas cosas más. Igual ya está grabada en la plataforma. Está En bien, la muchas próxima clase vamos a avanzar 2 temas. ¿Por qué? Porque les tengo que elaborar el caso clínico. Finalizando esas 2 clases, les voy a lanzar el caso clínico para que lo elaboren, para tener algo de nota o algo de apoyo para la parte, como sumándole la parte práctica, ¿no? Para que no todo dependa de este examen teórico. Porque tienen examen el 23 de marzo, puede ser. A ver, voy a revisar el rol y les confirmo. Creo que es el 23 de marzo, exactamente. Ya Doctor, encontré Sí, perdón, dígame. e como vai ser nosso exame prático? El examen, por eso les estoy diciendo, vamos a pasar todo esto de acá y les voy a pasar una historia clínica que la vamos a corregir el 16. Terminamos el 9 con los otros 2 temas. Yo les voy a presentar después al finalizar un caso clínico y en base a ese caso clínico se los voy a volver a enviar otro caso clínico similar que ustedes lo van a elaborar. Ya están llevando semiología, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Pero normalmente todo va a ser casi ponderado a la nota teórica. ¿Ya? Por eso las dudas que tengan, avísenme. Igual, esa clase, para no sobrecargarlos con temas, esa clase del 16 vamos a evaluar, vamos a repasar todos los casos clínicos que estamos viendo, el caso clínico que vamos a ver de tarea lo vamos a ver ese día. ¿Ya? Para que así estén con un poco más de refuerzo para el examen. Bueno. Está bien, doctor, gracias. ¿Qué? ¿Otras preguntas? ¿Dudas? ¿Y qué día Sí. va a ser la clase o el examen teórico? 23. Ah, ya. Doutor, uma pergunta. Eu não entendi Claro. quando você falou sobre a assistência. Como vai ser a assistência? La asistencia, no hay asistencia, la asistencia, ustedes vienen y escuchan la clase, escuchan el aula, y si quieren no vienen, eso ya es problema de ustedes, ¿no? Ustedes ya son grandes y son responsables de las cosas que hacen. Al final, la asistencia ponderada a veces la sacamos cuando presentan la presentación de casos clínicos, no es algo, yo no lo voy a llamar lista, no son niños para que yo les esté llamando lista. Ah, sim. Outra pergunta. Em la Claro. classe prática em hospital, tem que ir com a roupa especial? Por exemplo, Si es que empezamos las prácticas, van a ir con las medidas de seguridad, ¿no? O sea, su mandil, a lo mucho, o un gorro, o una cofia, y nada más, y ya eso, ¿no? O sus lentes, y eso, ¿no? Y barbijo, nada. Pero yo le digo, cuando nos liberen en el hospital, yo les aviso a ustedes. Ah, sim. ¿Ya? Graças. No hay de qué. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Nos vemos. Cuídense, chicos. Hasta luego. Doctor. Muchas gracias.